El presidente López Obrador ha encomendado a la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina tareas muy importantes de su gobierno: la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y de los bancos de bienestar, la supervisión de tramos del Tren Maya, la administración de las aduanas y además de las que ya tenían en seguridad pública, protección civil, atención a desastres naturales, etcétera, un largo etcétera. ¿Se está extralimitando el Ejército y la Marina con todas estas funciones? ¿Por qué el presidente les está otorgando tantas labores a los militares? Para hablar de este tema, saludo a nuestros expertos en seguridad. Javier Oliva. Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Y Alejandro Ope. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Bueno, tengo que decirles que el otro día platicaba con un funcionario público que lleva muchos sexenios trabajando en diferentes dependencias y me dijo: como nunca he tenido que ir a oficinas de militares en este sexenio para arreglar cosas, Alejandro. Sí, así es. Mira, no es nueva la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que van más allá, digamos, de su misión tradicional. La administración han crecido el ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas de manera muy importante. Como tú ya mencionabas en la introducción, hay varios proyectos de infraestructura que se han encomendado a las Fuerzas Armadas. Se les ha encomendado la administración de aeropuertos y aduanas. Se les ha encomendado la construcción del Tren Maya de Santa Lucía. Se les ha puesto al mando de la estrategia contra el huachicol y la distribución de gasolina. Sí ha habido un incremento notable, ¿no?, en estas tareas. Esto, obviamente, o sea, tiene explicaciones, ¿no? En parte tiene que ver con la confianza que tiene el presidente de la República en las Fuerzas Armadas, que era algo que a lo mejor no se veía venir antes de la toma de posesión, pero que si uno lo analiza con frialdad, encuentra, por ejemplo, puntos de conexión ideológica, ¿no?, entre el etos de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, y la cosmovisión del presidente. También es el hecho de que se trata, al final y al cabo, de un proyecto, del proyecto del presidente López Obrador es fuertemente centralista, fuertemente jerárquico, muy vertical, y entonces no sorprende que se esté apoyando en las estructuras en las estructuras del Estado mexicano, que son más jerárquicas, más disciplinadas, más verticales, ¿no?, que están acostumbrados a simplemente obedecer órdenes sin cuestionar de más al alto mando, ¿no? Entonces, sí, a mí o sea, tiene su lógica, pero sí implica una serie de riesgos que a mí me parecen importantes para la propia institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Javier, perdón. Sí, Javier, el fin de semana supongo que escuchaste el discurso del general secretario diciendo: pues nosotros le entramos y lo vemos como todas estas labores compatibles con nuestra misión como Fuerzas Armadas. Sí, a lo largo de los sexenios hemos visto cómo la autoridad civil, independientemente del perfil ideológico del presidente en turno o su partido político, han consistentemente recurrido a las Fuerzas Armadas en distintas labores, incluyendo, por supuesto, las de apoyo a la seguridad pública. Y nosotros también lo podemos observar también, Leo, y ya he tenido la oportunidad de hacerlo en otras participaciones en tu amable programa, respecto de que si nosotros elevamos el nivel de análisis, es decir, en términos comparativos a nivel internacional, vamos a ver que las agendas de las Fuerzas Armadas en las democracias contemporáneas consistentemente se están ampliando y por lo tanto se está viendo un mayor protagonismo, ¿no? Podemos ver el caso del Ejército de Tierra de los Estados Unidos apoyando a la patrulla fronteriza. O sea, este es un fenómeno mundial, es lo que nos estás diciendo, Javier. Es una tendencia, digo, el hecho de que sea una tendencia mundial no quiere decir necesariamente que la suscribamos como país, sí, pero de que existe, ahí está
lo vimos ahora las Fuerzas Armadas apoyando en el caso de España o en el Reino Unido, Italia, en la instalación de estos hospitales de campaña, claro, como se conoce, para atender el tema de la epidemia. Entonces, sí vemos que hay una tendencia general, y que en el caso específico del presidente López Obrador, de cuando era candidato presidencial a presidente de la República, sí ha habido un cambio muy importante, tanto de su percepción como de sus relaciones. Mira, yo en los estudios que tengo registrados, nunca había habido una tan intensa relación, porque se ven diariamente en las mañanas, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, y el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, con su comandante, se ven diariamente. Entonces esto sí es un cambio muy importante en la calidad de las relaciones civiles militares dentro de nuestro sistema político, Leo. A ver, tú decías, Alejandro, que esto tiene sus riesgos. Yo también creo que tiene sus riesgos, sobre todo para los que creemos que en las repúblicas lo que tienen que dominar son los civiles, no los militares. Los militares deben de estar, según yo, en sus cuarteles protegiendo la seguridad nacional del país. Sí, mira, en primer lugar, en la medida en que se amplía el ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas, en la medida que van más allá de lo que tradicionalmente han realizado, se ponen en riesgo, porque se ponen en riesgo de corrupción, eso hay que decirlo. Pienso particularmente el caso de las aduanas, que ha sido un foco de corrupción enorme tradicionalmente. Los pones en contacto con contratistas, los pones en contacto con toda esta madeja que ha sido el enjambre de la corrupción en México. Eso, y tradicionalmente las Fuerzas Armadas habían estado varios pasos atrás de ese enjambre. Salvo en el caso del narcotráfico, ¿no? Pero incluso en el caso del narcotráfico, su función tradicional, hasta antes de 2006, 2007, había estado relativamente acotada, más bien dirigida a la erradicación de cultivos. Sí habían participado en la captura de algunos. En general estaba relativamente acotada la función de las Fuerzas Armadas. Sí. Un segundo punto que a mí me parece importante es que en la medida que se recurre a las Fuerzas Armadas para desempeñar una serie de labores en la administración pública, se debilitan los incentivos para formar capacidades civiles. Esto ha sucedido, por ejemplo, ya en el tema de la seguridad pública, donde los militares, ya sea en activo o en retiro, han venido a ocupar posiciones de mando en diferentes corporaciones policiales. Entonces, en ese sentido, no hay, se topan los espacios, y por lo tanto se reducen los incentivos para la formación de estas capacidades, ¿no? Entonces, puede ser un fenómeno que se refuerza a sí mismo. Si recurrimos a las Fuerzas Armadas porque los civiles están fallando, pero al recurrir a las Fuerzas Armadas garantizamos que los civiles fallen, ¿no? Perfecto. Déjame preguntarle a Javier qué opina de estos dos riesgos que tú pones sobre la mesa, Javier. Sí, gracias, Leo. Mira, yo quisiera comenzar por señalar, tenemos más de 25 años sin que haya un gobernador de extracción militar. En todo lo que va del siglo XXI solamente ha habido un senador perteneciente al ejército mexicano. No tenemos funcionarios a nivel del gabinete que no sean las carteras correspondientes que estén desempeñando militares. Y por el otro lado, el tema presupuestal, que es muy importante. México es el peor país que trata presupuestalmente a sus Fuerzas Armadas en proporción al Producto Interno Bruto. Solamente nos supera Guatemala con el 0.4%, México le dedica el 0.5%. Para que nos demos una idea, Colombia le dedica el 3.6%, 7 veces más que nosotros. Entonces habría que matizar este tema de las tareas que el propio presidente de la República les está encomendando a las Fuerzas Armadas. Yo sí coincido con uno de los planteamientos que hacía Alejandro hace un momento. Sí me parece que en la medida en que se recurran a las Fuerzas Armadas para otro tipo de actividades, supone indudablemente que algunas áreas de competencia civil no están cumpliendo su función o no las están haciendo como debe ser, de tal manera que esto sí puede generar una cierta satisfacción mediocre por parte de las autoridades civiles
al sentirse justificadamente o no relegadas. Entonces, este punto sí me parece que es muy importante subrayarlo, porque pues lo que nosotros asumimos como riesgos, ¿no?, de actividades de profesionales de las armas en otras tareas, pues tiene que ver con que áreas civiles, insisto, subrayo, que han dejado de hacer y cumplir con sus responsabilidades. A mí otro riesgo, Alejandro, no sé si consideras, es que, pues que el ejército se acostumbre y la marina a estas labores y luego sea difícil sacarlos de estas labores, ¿no? Que digan, pues ya nos gustó construir, también por cierto van a construir el aeropuerto de Tulum, ya lo dijo el presidente, y digan, pues ya no nos saquen, ¿no? Y que acaben siendo parte importante de la economía, como en Pakistán o en Egipto, que los ejércitos tienen una proporción importante en el manejo del Producto Interno Bruto. Sí, yo creo que yo eso lo partiría en dos partes. Sí. En primer lugar, en la medida que se le otorguen a las Fuerzas Armadas tareas que van más allá de su ámbito tradicional de actuación, vas generando capacidades dentro de las Fuerzas Armadas, vas generando especialistas, vas generando estructura, vas adquiriendo equipos, vas adquiriendo software, vas adquiriendo un entramado que genera una inercia, ¿no? Una vez que ya lo tienes, pues ya hay un efecto burocrático, ¿no? Hay un impulso burocrático a preservar y ampliar el uso de esas capacidades. Es un primer punto. Entonces sí es cierto que una vez que te encaminaste en esa dirección es muy difícil desandarlo. Uh-huh. Hay un segundo punto que tiene que ver un poco con lo que mencionó ahorita Javier, que tiene que ver con el presupuesto, que a mí me parece importante. Tiene toda la razón Javier al decir que las Fuerzas Armadas, el presupuesto de defensa nacional en México es muy bajo en prácticamente bajo cualquier comparación, ¿no? En la comparación latinoamericana o en la comparación de la OCDE es muy bajo. El problema que yo observo es que en vez de tener una discusión, una deliberación democrática de cuánto debemos de gastar para las Fuerzas Armadas, que yo estoy de acuerdo, yo creo que debemos de aumentar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, pero debemos de aumentarlo por la vía directa, no por estas vías indirectas que se están generando. No sé si recordarás, hubo una entrevista a principios de este año entre Carlos Marín y entrevistó al general a cargo del proyecto de Santa Lucía. Sí. Donde el general dijo que las ganancias del aeropuerto serían para la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh-huh. Sí. Entonces, ya hay algunos casos donde, por ejemplo, Pemex o la CFE otorgan dinero extrapresupuestal a las Fuerzas Armadas, donde gobiernos estatales o municipales, ¿no?, le pagan a las Fuerzas Armadas para tener despliegue en sus zonas. Entonces, perdón, Alejandro, te tengo que interrumpir porque me quedan 2 minutos y sí quiero dárselos para que concluya Javier. Gracias. Bueno, sí es importante también analizar la ruta, ¿no? No hemos llegado ni a la mitad del sexenio, y a mí me parece que la propensión que ha marcado el inicio de este sexenio, mi pronóstico es que va a continuar. Y sí es importante señalar que varios de los ajustes que ha hecho el presidente de la República para convocar a las Fuerzas Armadas a que participen han tenido respaldo legal, ¿no? Por ejemplo, está el quinto transitorio de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Tenemos también los decretos para la asignación en la administración y resguardo de las aduanas. Yo mismo pude participar en el foro de Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados en ese sentido. Entonces, sí me parece, Leo, que esta línea, esta propensión del presidente de la República va a continuar. Sí me parece que los retos que estamos enfrentando en materia de inseguridad también va a requerir un mayor esfuerzo por parte de las autoridades locales, y en esa misma proporción pues hablar no solo de coordinación, sino una forma de manifestar y dar los resultados de cómo recibió el presidente de la República el país en materia de seguridad y cómo lo va a entregar. A mí me parece que ahí está parte de este balance que se tendrá que hacer una vez concluida la administración, porque pues el arranque con la participación de las Fuerzas Armadas ha sido por demás intenso y muy
muy significativo. Entonces, ojalá y en otra ocasión pues analicemos, por ejemplo, la situación de la Guardia Nacional para los próximos meses y años en una labor tan importante como es la recuperación de la seguridad pública en el país. Sí, bueno, lo vamos a hacer y sobre todo ante la inminente salida del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, entonces que se va a tratar de ser gobernador de Sonora, pero pues entonces la armamos esa mesa, como siempre, con nuestros grandes especialistas como Alejandro Ope. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, auditorio. Javier, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Saludos. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.